Hola y bienvenidos a nuestro programa formativo del Colegio Monseñor Ramón Arcila Ramírez. Mi nombre es Henry Rojas, el rector de la institución, y estoy completamente feliz de compartir con ustedes este espacio nuevamente y poder el día de hoy conversar con algunos de nuestros docentes. Hoy nos acompaña la maestra del grado segundo, la profesora María Isabel, y el maestro del grado séptimo, Heidiver Arbeláez. María Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Henry, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a los televidentes. Es un placer estar aquí acompañándolos en este programa en el cual vamos a compartir algo de lo que llevamos a cabo en nuestra institución. Listo. Heidiver, ¿cómo estás? Hola Henry, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Aprovechar para saludar también a los estudiantes, a la familia y comunidad de esta institución y a todos los televidentes, darles pues también como la bienvenida a este programa que se está ejecutando el día de hoy. Bueno, ellos nos van a acompañar el día de hoy porque la idea que tenemos en nuestro programa es mostrarles a ustedes, los televidentes, pero también las personas que nos ven en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, qué hemos venido haciendo. Eso ha sido como el objetivo de nuestros programas, compartir, mostrarles nuestra función, nuestra idea pedagógica, nuestros fundamentos incluso, algunas veces con los maestros, otras veces con nuestros asesores pedagógicos, con la administración, para darnos a conocer en pleno. Y pues el día de hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el ritmo dentro de nuestra institución, pero lo vamos a hacer de manera comparativa y también complementaria. Una conversación entre lo que es un ritmo en primaria y lo que es un ritmo en secundaria dentro de un colegio que tiene la iniciativa Baldor como parte de su modelo pedagógico. Recordemos, todas nuestras emisiones de los programas están y se hacen desde el colegio. O sea, hoy estamos desde uno de nuestros salones. También es el momento para aprovechar y decirles, tenemos un nuevo logo, una nueva forma de mostrarnos, de representarnos, que esperamos sea de su agrado. Es parte de las transformaciones que nuestro colegio ha venido teniendo y que tendrá en el corto plazo, transformaciones hacia la mejora y el fortalecimiento de nuestra institución. Pero no siendo más, ni para dar más preámbulo a este asunto, vamos a empezar con la pregunta inicial, ¿cierto? Que quiero que ustedes, profes, nos puedan compartir y digamos, brindarles la información a quien nos está mirando en este momento, y es, ¿qué es un ritmo? En una escuela como esta, en nuestro colegio que tiene la iniciativa Baldor como parte de su modelo pedagógico, ¿qué se puede entender como un ritmo? Quiero contarte, y para definir eso de lo que es el ritmo, empezar con una frase de Rudolf Steiner que nos dice que el ritmo es algo vivo, que es algo sano. Es un contraste entre esas dos polaridades de la acción y del reposo. En nuestra pedagogía lo diríamos como contracción y expansión. Entendiendo el primero, la contracción, como ese momento en el que le permitimos a los niños ese momento de recogimiento, de silencio, el momento en el cual ellos están encontrándose consigo mismo. Hay que buscar un equilibrio y lograr luego con ellos momentos de expansión, permitirles que estén en el afuera, que también en este sentido van a interactuar con el otro, van a tener espacios de movimiento, de juego. Entonces es buscar ese sano equilibrio. En todo encontramos ritmos, en la naturaleza, el ser humano en sí está cargado de ritmos, entonces es por eso muy importante la cuestión del ritmo. Y entonces, ¿de qué se trata un ritmo, Heidi? O sea, si eso es, ¿de qué se trata cuando se habla de...? Un ritmo se debe diferenciar muchísimo de lo que normalmente en la cotidianidad se considera rutina. ¿Por qué? Porque el ritmo, en pocas palabras, es algo que a medida va evolucionando el ser humano, se van proyectando pequeños cambios, mientras que una rutina es algo que se da constantemente, múltiples veces y a veces sin ningún cambio, ¿cierto? De ahí que muchas personas como que asuman este proceso de la rutina, a veces hasta con cierto cansancio, ¿cierto? Porque no hay una variedad pues constante. ¿De qué se trata un ritmo? En pocas palabras, el ritmo se trata de un proceso, ¿cierto?, de crear, por decirlo así, un hábito en cada uno de los estudiantes. Es decir, el ritmo permite que los estudiantes vayan adquiriendo una compenetración espaciotemporal por medio de la cual ellos van organizando estos aspectos que tienen que ver con la ubicación en un contexto determinado y la manera en que se van guiando, por decirlo así, en cuanto a la división de tiempos y funcionalidades que vayan ejecutando dentro de dichas actividades. Entonces, en pocas palabras, el ritmo va generando hábito, va generando, por decirlo de esta forma,
proyecciones, y el estudiante va adquiriendo, por decirlo así, lo que es confianza, lo que es seguridad en ese desenvolvimiento del tiempo. Y eso es muy importante, esas claridades iniciales y puntuales que diferencian un ritmo de una rutina, que plantean entonces la definición como tal del ritmo y la relación que hay entre nosotros como seres humanos y todo lo que nos rodea cuando hablamos de ritmo. Pero entonces quisiera también que nos contaras, en este caso María Isabel, tú, ¿de dónde parte este asunto del ritmo, cierto? ¿Cuáles son los fundamentos y eso cómo lo vamos a ir, cómo se puede ir viendo en la medida en que estamos en un aula de clase? Somos seres rítmicos por naturaleza y esto nos lo dice y nos lo deja claro Rudolf Steiner. Vemos cómo el planeta, cómo la naturaleza misma tiene ciertos ciclos, ciertos ritmos, el transcurrir del día, de la noche, las estaciones, los ciclos de la luna, todo eso es rítmico. En nuestro interior también el organismo maneja ciertos ritmos, los latidos del corazón, nuestra respiración, el sistema metabólico. Y como maestros tenemos esa tarea, según nos lo plantea Rudolf Steiner en uno de sus libros, Estudio del Hombre, que tenemos esa gran tarea de permitirle al niño que siga en esa relación y en ese vínculo con esos ritmos, que no solo están en él, sino que también están a su alrededor. Y nosotros cuando empezamos en el colegio como tal, cuando planteamos desde la pedagogía Waldorf que vamos a trabajar a partir de los septenios, ¿cómo empezamos a diferenciar esos ritmos en el primer septenio que abarca primaria, ¿cierto? Que alcanza a tocar primaria, en el segundo septenio que está entre primaria y secundaria? O sea, ¿cómo hacemos para que el ritmo empiece a notar esas diferencias, ¿sí? Y cuéntenos ustedes también cómo se va dando y cuál es la diferencia que se puede ir encontrando entre un ritmo en primaria y un ritmo en secundaria. Listo, respecto a lo que dices de los septenios, es muy importante también rescatar que la pedagogía respeta esas etapas evolutivas de los niños. Entonces, como lo mencionabas, en el primero, segundo septenio, que abarca el prejardín y la primaria, es un momento muy especial y que nos pone en sintonía para iniciar el día, para comenzar las clases, y que a medida que van avanzando los grados, entonces se van introduciendo otras cosas, ¿cierto? En la medida en que van desarrollando el pensamiento, van haciéndose otros ajustes a esos ritmos. Pasando a tocar un poco también esto de los septenios, debemos tener en cuenta y claro que en un primer septenio, ¿cierto? Los estudiantes, por decirlo así, van adquiriendo ese desenvolvimiento cotidiano, ese desenvolvimiento normal, pues, dentro de los procesos formativos a partir de funciones específicas como el juego, la imitación y aspectos pues muy importantes que tienen que ver pues dentro de ese desarrollo evolutivo del estudiante, donde es el docente quien se va acomodando a ese proceso evolutivo de los estudiantes y no viceversa. Ya en un segundo septenio podemos hablar que el estudiante tiende más a la comprensión, ¿cierto? hacia ese aspecto social, donde entran no solamente los valores internos que este puede proyectar y los aspectos ético-morales, y también digamos que se empieza con un proceso un poco más cognitivo, no a gran escala, pero sí se empieza ese proceso de exploración, ese proceso de ir generando ciertos aprendizajes a partir del contacto, a partir de la experimentación con el entorno, ¿cierto? Que posteriormente, finalizando ese septenio, podemos decir que se empieza un trabajo un poco más fuerte con la parte ya intelectual, con la parte racional, que es el que nos va a dar, por decirlo así, el giro, nos va a llevar al otro septenio cuando inicia la pubertad, ¿cierto? Que ahí ya empezaríamos a hablar de un tercer septenio y empezaríamos ya, por decirlo así, a fortalecer el trabajo del juicio crítico del estudiante, el cual pasa a comprender el mundo como algo verdadero, empieza a crear sus propias nociones, empieza a crear su propia interpretación de lo que es la vida, de lo que es la cotidianidad, de lo que es el mundo, y a partir de ahí se empieza ese fortalecimiento constante, ¿cierto? Lo que tiene que ver con el proceso social, la ciudadanía, y llegar al aspecto de fortalecer todo lo que tiene que ver con su libertad, porque encausa también todo lo que tiene que ver con la norma. Tal vez asumimos que las personas que nos están viendo entienden qué es un septenio o cómo se compone, pero es importante dejar claro que es un rango de edad, son rangos de edades en donde se dan esos desarrollos puntuales que nos acaba de decir tanto el maestro Heidiver como la maestra María Isabel. El primero va de los 0 a los 7 años, sí, es el primer septenio, y el segundo va de los 7 a los 14, y así cada 7 años se compone entonces un septenio, para que lo tengamos claro. Dentro del sistema educativo colombiano, la primaria termina en el grado quinto. Con la perspectiva Waldorf, la primaria debería de ir hasta el grado octavo, ¿cierto? O sea, la primera parte
de esta formación va hasta el grado octavo, en donde todavía están terminando su segundo septenio. Digamos que hay algunas rupturas que tratamos de superar cuando planteamos una educación alternativa como estas, con lo que plantea el Ministerio de Educación. Nunca vamos a irnos en contra del ministerio, no es una formación que se va en contra de la norma de ninguna manera, pero es importante que ustedes tengan también como esta claridad. Ahora, sí quisiera que nos contaran cómo es un día en primaria, ¿sí?, a propósito del ritmo, y cómo es un día en secundaria, teniendo en cuenta pues este tema que estamos trabajando y abordando el día de hoy. Hay que aclarar que somos referentes como maestros en esa primaria e intentamos en ese sentido establecer un vínculo de confianza con los estudiantes que tenemos a nuestro cargo, por decirlo así. Entonces es el maestro quien desde la puerta hace un caluroso recibimiento a esos niños, estableciendo contacto visual con ellos, viendo cómo llegan, cuál es la disposición que traen desde sus hogares para aún compartir con otras personas que también vienen de espacios totalmente diferentes. Es ahí donde nos ayuda mucho la parte del ritmo, donde nos ayuda a entrar en un alma grupal, buscamos una sintonía y armonizar a los niños principalmente. Se hace a través de rondas, se utilizan mucho los cuentos, las narraciones, los versos, el movimiento, y todo esto en cierto modo enriquece en gran medida el lenguaje, el vocabulario en los chicos, se trabaja la memoria. Y en ese momento, que se está en un momento de contracción, de recogimiento con los chicos, luego partimos a que haya momentos de expansión. Entonces, bien sea en el salón o en el patio, se tienen momentos de juego, donde pasamos a trabajar la lateralidad, la coordinación, el equilibrio, y lo hacemos mediante juegos tradicionales. Se rescata todo eso de los aspectos de juegos tradicionales, la golosa, el salto con la cuerda, pasamos también barras de equilibrio, y ahí tendríamos el momento de expansión. Luego llega otro momento en el que recogemos de nuevo a los niños, se regresa al aula y trabajamos lo que sería la clase principal, la que se vivencia durante un mes, que hace parte de lo de la época, donde allí también tratamos de marcar un ritmo mensual, que también es muy importante, no solo el diario, sino que se establece también ritmos semanales, mensuales y anuales, ¿cierto? Entonces es tratar de cuidar eso a diario, ofrecerle al niño una estructura del día tan ordenada que ellos sientan la tranquilidad y se mengue en ellos esa angustia de saber qué viene, qué sigue. Ellos ya están en la disposición de saber qué sigue, ¿cierto? Después de que en la mañana se ha trabajado el pensamiento y actividades más de concentración, se busca equilibrarlo con el sentir y con el hacer. Y es allí donde les ofrecemos trabajos que tienen que ver con la pintura, con el modelado, con el tejido, una gama de posibilidades que buscan ese equilibrio entre esos tres pilares, que son el pensar, el sentir y el hacer. ¿Y cómo es un día en secundaria, maestro Jaidí? Cuando inicia una jornada escolar, es importante que los maestros nos reunamos y hagamos nuestro propio ritmo en un comienzo, ¿cierto? Entonces, esa sería pues como la primera instancia dentro del ritmo en secundaria. Posteriormente, el docente se dirige al aula, digamos que organiza todo el espacio para el recibimiento de los estudiantes. A partir de ahí enciende la vela, ¿cierto?, que tiene que ver con la parte de la luz para, por decirlo de esta forma, traer las mejores energías durante el día a toda la comunidad educativa, y a partir de ahí se inicia ya todo lo que tiene que ver con el proceso de recibimiento de los estudiantes desde la puerta, ¿cierto?, y se empieza con todo el proceso pues rítmico dentro del aula. En ese proceso rítmico entrarían pues aspectos como lo es el verso del septenio, ¿cierto?, que es importante tener en cuenta que cada septenio tiene su propio verso. A partir de ahí también es importante considerar que se realiza el verso digamos individual de cada estudiante. Posterior a eso se hacen ejercicios rítmicos mucho más dirigidos, de concentración, y donde entran pues aspectos que tienen que ver con la concentración, que tienen que ver con el desplazamiento y las lateralidades y otros aspectos pues puntuales ahí. Se realiza todo lo que tiene que ver con el proceso de toque de flauta. Es importante no perder pues la parte sonora, la parte musical en la parte de la secundaria, y a partir de ahí se continúa con la narración, se continúa con ejercicios pues un poco más de concentración y que dispongan a los estudiantes para el próximo
digamos, momento del día, que sería la época o clase principal. Ya en la época o clase principal entrarían las diferentes áreas del conocimiento, ¿cierto? Principales, básicas, que exige el Ministerio de Educación, como son las ciencias naturales, las ciencias sociales, la matemática, el castellano, y luego vendría el momento de descanso. Posterior a eso, digamos que entraría ya un momento un poco más dinámico, puesto que entran áreas como son las áreas deportivas, las áreas del movimiento, las áreas de las técnicas manuales y otro tipo de áreas para finalizar pues la jornada, ¿cierto? Posterior pues a otro descanso con las actividades mucho más artísticas, musicales y que tiene que ver con todo ese proceso pues de expansión, ¿cierto? Entonces, en pocas palabras, es un proceso donde se trabaja mucho la expansión y la concentración, tanto dentro de cada una de las clases, porque cada clase tiene sus propias dinámicas, ¿cierto? Pero respetando pues 5 momentos puntuales, que serían el momento de expansión, donde después del verso se realiza un movimiento, el momento de reflexión, donde podrían entrar retrospectivas, donde podrían entrar recuentos de la clase pasada y ejes reflexivos pues que introduzcan al tema, que sería el paso posterior dentro de una clase normalmente. Y ya de ahí se desarrollaría toda la dinámica del trabajo que se tiene establecida para una clase, para finalizar también con la parte artística, porque digamos que cada materia no puede perder la sintonía y la importancia que tiene el arte para el desenvolvimiento dentro de cada una de las áreas de la pedagogía Baldor. Y eso es lo que nosotros queremos entonces, que la gente que nos está viendo y la que nos sigue en nuestras redes sociales, pues vaya conociendo, ¿cierto? Cómo es ese día a día, esas diferencias, pero también esas similitudes, porque no hay una ruptura tangencial entre primaria y secundaria, sino por el contrario es un paso a paso, un asunto de ir complejizando a la vez que van teniendo las habilidades para comprender lo que se les propone dentro de nuestra propuesta pedagógica. Pero para eso también necesitamos saber cómo viven los maestros como tal, cómo viven los padres de familia como tal, este asunto de los ritmos, porque bien lo decíamos anteriormente, estar aquí en este colegio, en esta alternativa, implica creer en ella. Y si no creen los que estamos adentro, pues con dificultad podremos efectivamente consolidar una propuesta tan a largo plazo y tan sólida como la que estamos buscando tener. Entonces, sí quisiera que ustedes nos contaran cómo viven entonces los maestros un ritmo, ¿sí? Y cómo se vinculan los padres de familia a estos ritmos que planteamos nosotros. Respecto a lo que dices de que hay que creer en lo que hacemos, totalmente de acuerdo. Y como maestros tenemos primero que interiorizar aquello que le vamos a transmitir a los niños. En esa misma medida tratamos de que sea un encuentro saludable, rítmico, organizado, en la medida en que también toca aspectos de lo artístico, del movimiento, y los iniciamos siempre también abriéndolos con un verso cargado de sentido, que nos da apertura a aquello que vamos a trabajar. Posterior a ello, si vamos a trabajar un componente pedagógico o académico, hacemos el complemento de la parte artística, bien sea con un diseño de formas, con pintura o con un movimiento como tal, para que se encuentre ese equilibrio. Lo aplicamos y luego tenemos la capacidad de llevarlo a cabo con los estudiantes. Es importante tener en cuenta también que dentro del aspecto formativo de la pedagogía Baldor, no solamente es interiorizar el ritmo, sino que también el ritmo pase a ser parte de la propia vida del maestro, ¿cierto? Porque digamos que cuando se proyecta o se tiene el ritmo dentro de esa forma de vida y digamos se tiene una buena distribución del tiempo, unos buenos hábitos de vida, ¿cierto? Digamos que se proyecta esto también hacia buenas esferas sociales y buenos comportamientos, por decirlo así, dentro de esa distribución espaciotemporal que se debe requerir pues dentro de estas dinámicas. Digamos que el docente también tendría mayor criterio para poder proyectar estos aprendizajes que se asumen dentro del carácter formativo que la compañera muy bien menciona, porque los docentes Baldor somos docentes que estamos en constante formación, ¿cierto? Entonces es importante que para proyectar eso también lo vivenciemos y lo hagamos parte de nuestra vida. Entonces el ritmo es algo que se convierte también en algo propio de nuestro existir y de nuestra cotidianidad, porque es a partir de eso que podemos luego transmitirlo y llegar con mayor propiedad a cada uno de los estudiantes en eso que tiene que ver con el ritmo. Es importante dentro de la pedagogía Baldor que los padres de familia y el maestro sean uno solo, ¿cierto?
¿Por qué? Porque a partir de ahí se, digamos, potencian las dinámicas que se proyectan en la institución, que los padres de familia, ¿cierto?, se alíen con el docente. ¿Para qué? Para poder, digamos, proyectar este proceso rítmico en los hogares, proceso rítmico donde es importante, por ejemplo, el proceso de vigilia y el proceso del sueño, donde es importante el proceso de una buena alimentación, el proceso que entra con lo que tiene que ver con las proyecciones de movimiento, con las proyecciones de actividades de relajación, de actividades de concentración, que se sigan dando en las dinámicas de la clase. Y es muy importante también tener en cuenta que en las tempranas edades el padre potencie cada vez más el ritmo en los estudiantes, permitiéndole hacer aspectos de la cotidianidad propia, ¿cierto? Porque los estudiantes, digamos, tienen grandes potencialidades, tienen grandes capacidades, quieren, por decirlo así, desenvolverse y sentir que son importantes y útiles en cada uno de los aspectos, y es importante que los padres, digamos, por medio de esas actividades cotidianas, tengan en cuenta y le den la oportunidad a los estudiantes de ir asumiendo ciertos roles, ciertas dinámicas que vayan potenciando y fortaleciendo aquellos aspectos que se inician acá dentro de la institución. Claro está también, es muy importante que los padres de familia proyecten también el ejemplo, ¿cierto? Es muy importante el ejemplo porque eso es lo que da garantía también para la formación social y, digamos, el futuro ciudadano de cada uno de los estudiantes. ¿Cómo ha sido este tema del ritmo en pandemia? Rápidamente, el colegio, ¿cómo asumió durante la pandemia el ritmo? ¿Qué se planteó y cómo lo han vivido? Buscamos como maestros, como comunidad y como familias que no se perdiera ese ritmo que llevábamos acá en la institución. Nos generaba gran preocupación eso, pero tuvimos ahí las estrategias, buscamos redes de apoyo como para plantearles a las familias un plan para seguir en casa y no permitir que se perdiera ese ritmo, y a través de diferentes plataformas, buscando tampoco que los niños estuviesen todo el tiempo conectados, pero sí cuidando ese ritmo que llevamos en el colegio, que se lograra, y hubo un gran acompañamiento por parte de las familias, hubo muy buena respuesta. Y esa es, digamos, la idea que nosotros tenemos y lo que le queríamos plantear. Claro, tenemos mucho más por contar, mucho más por vivir, pero eso sería solo si tuviéramos la posibilidad de compartir con nuestra institución y con ustedes, queridos televidentes y personas que nos siguen en nuestro canal de YouTube. Si desean conocer más, bienvenidos. El colegio está abierto. Es un espacio para que traigan sus hijos, para que ustedes también vengan y conozcan. Y si creen en lo que planteamos, pues se unen y aunamos fuerzas para sacar adelante estos modelos pedagógicos. Quiero terminar agradeciéndoles profundamente a ustedes dos maestros por estar con nosotros, por compartir su experiencia, que por demás es muy importante para el funcionamiento de nuestro colegio, que les hayan contado a los padres de familia todo esto que nosotros venimos haciendo, e invitarlos a ustedes a que nos sigan, invitarnos a ustedes a que estén pendientes de nuestro colegio, que vengan a nuestro colegio, y que si tienen algo que aportar, bienvenido, y si tienen alguna duda, con gusto aquí estaremos dispuestos todos, no solamente la administración, sino también los maestros, para responder cualquier duda que ustedes tengan. Y quiero terminar también recordando que estamos en Instagram, en Facebook, como Colegio Monseñor Ramón Arcila Ramírez, para que nos sigan, estén pendientes de nuestro canal de YouTube. De nuevo, agradecerles mucho por estar con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad.